noches, muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Estamos aquí en El Descargo y hemos preparado para ustedes otra mirada respecto al funcionamiento de los centros educativos para menores en infracción con la ley penal. Recordarán que el día de ayer estábamos compartiendo con todos ustedes el reportaje en el Centro Educativo de Itagua. Este es uno de los centros de referencia para varones, pero también hace unas semanas visitamos el Centro Educativo Virgen de Fátima, que es un centro exclusivo para mujeres. Estos centros educativos funcionan en la potestad del Ministerio de Justicia, pero hay un organismo del Estado paraguayo que tiene también la capacidad de controlar cómo se trabaja y cómo se atienden a estos menores que están en situación de privación de libertad. Y ese es el mecanismo de prevención de la tortura. Es una institución autárquica que funciona desde el año 2011 y hace visitas periódicas, hace un monitoreo de cómo funciona el sistema educativo o socioeducativo de los centros educativos. Esta noche nos acompaña el comisionado Orlando Castillo para hablar de este tema. ¿Cuál es el último diagnóstico que tienen de los centros educativos para menores en infracción con la ley penal? Que en total son 8 en todo el país. Visitamos 2, pero que son una referencia ya de cómo trabajan los demás centros en todo el país. Hoy nos acompaña Orlando Castillo aquí en los estudios de Mega TV. También vamos a aprovechar el día de hoy para tener la mirada del mecanismo de prevención de la tortura, para conocer cuál es el diagnóstico que tienen del hospital neuropsiquiátrico, porque este mecanismo también tiene la potestad de verificar las condiciones de guarda de las personas con enfermedades mentales. De este tema nos va a hablar el comisionado José Carlos Rodríguez también esta noche en El Descargo. Recordarán ustedes que había 180 pacientes ya de alta en el hospital neuropsiquiátrico, pero que no estaban con sus familias ni habían salido del hospital porque no habían condiciones ni lugares donde ir. Este fue un tema también que abordamos aquí en El Descargo y esta noche vamos a tener la versión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el diagnóstico que hacen del Centro Neuropsiquiátrico. Soy María Cristina Sanabria, bienvenidos al Descargo. Y estamos aquí en los estudios de Mega TV en compañía del comisionado Orlando Castillo del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Nos acompaña esta noche porque esta es la única institución que hace en términos legales una visita de monitoreo regularmente en los centros educativos, que es nuestro tema desde ayer aquí en El Descargo, porque ayer compartíamos con ustedes un diagnóstico y un reportaje de cómo viven estos adolescentes, 88 adolescentes del Centro Educativo de Itagua, su rutina, qué comen, qué visitas reciben. Y vamos a tener hoy la mirada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Gracias por acompañarnos, Orlando. Muy buenas, un saludo para vos, para la audiencia. Y sí, un tema muy interesante, muy delicado y muy olvidado, ¿no? El de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el del sistema que debe crearse para poder acompañar un proceso de crecimiento que lastimosamente los lleva a la conflictividad, pero que el Estado debe de invertir para que sea un proceso de acompañamiento educativo multidisciplinario y no convertir los centros educativos en centros carcelarios, ¿no? Un tema muy olvidado y realmente nosotros en este momento estamos prácticamente desafiando la agenda mediática. Dejamos un poco de lado los cierres de rutas, los reclamos sociales que hay, porque nos parece importante atender este tema a raíz de algunos reclamos que habíamos recibido, sobre todo en la parte interna de los centros educativos. Y en este caso quería plantearte respecto a las visitas que hay. ¿Cuántas veces al año visitan ustedes y hacen una radiografía, digamos, de lo que pasa en los centros educativos? Bueno, a nivel país tenemos 8 centros educativos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo del Estado, pero de control estatal. O sea, nosotros nos encargamos de controlar aquellas instituciones donde la persona está privada de libertad o donde el Estado tiene la tutela, como es el caso de los centros educativos. Entonces tenemos cárceles, centros educativos, hogares de niños, hogares de ancianos, el neuropsiquiátrico. Y esto lo dividimos en visitas y monitoreos que este año tenemos planificado 31
y dentro de ellos se insertan los centros educativos. Recorremos por lo menos 3 a 4 centros educativos por año. El año pasado estuvimos en Virgen de Fátima, estuvimos en el Centro Educativo Integral Itagua y en Camburetá y Ciudad del Este. Estuvimos en 4. Este año ya estuvimos también en Concepción. Cabe resaltar que Itagua representa como el 35 a 40% de la población total penal juvenil. Claro, porque en este momento, según el informe del Ministerio de Justicia, había 205, por lo menos ayer, adolescentes privados de libertad, de los cuales 88 están en Itagua. Cuando la gente se entera de que ustedes hacen esa visita periódica, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasa con los informes que ustedes elevan? ¿Y cuáles son los puntos más álgidos de cada informe que hace Mecanismos? Bueno, nosotros, la forma de trabajo del mecanismo son las visitas, los monitoreos, y estos generan informes y recomendaciones. Las recomendaciones son de carácter obligatorio según la ley que crea el mecanismo, y el Ministerio de Justicia, en este caso, a través del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, que es el SENAI, que administra los centros, es el encargado de cumplirlo. En general se ven como grandes problemas que hacen a todo el sistema. O sea, no podemos hablar del centro educativo como un centro excluido de la problemática del sistema de justicia. Estas fotos que compartimos son de la última visita en Itagua que realizaron. Cuando vemos esa foto de los chicos con unas puertas de metal, con rejas, con barrotes, ¿es a eso que ustedes se refieren, que es lo que definitivamente hay que cambiar para pasar de un modelo de penitenciaría a un modelo socioeducativo? Es así, o sea, la infraestructura guarda relación con ese modelo que uno quiere implementar. Si hablamos de un modelo más residencial, por lo tanto debemos de quitar esas puertas que tienen mucho que ver con ese pensamiento penitenciario, de tratamiento penitenciario, digamos, ¿no? Pero también tienen que ver con una propuesta de creación de equipos técnicos y no de equipos de seguridad exclusivos. Es decir, el modelo de atención que debe ser implementado es necesariamente un modelo técnico. Debe trabajar con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, antropólogos, porque tenemos también población indígena, adolescente en situación de encierro. Y eso no puede ser, digamos, asumido desde una lógica normalizadora o normalizante de que todas las adolescencias son iguales. De hecho, los adolescentes de Itagua no son iguales a los adolescentes de Pedro Juan. El índice de problemática penal juvenil es distinto. Tenés la posibilidad de que en Pedro Juan el problema es que los chicos son capangas de territorio narco, digamos. O sea, se encargan de cuidado de cultivos, pero no son narcotraficantes en el sentido de que venden y están, sino que son cultivadores, entonces tienen otra dinámica. En Asunción y Central la dinámica son más de hurto, de robo. Por lo tanto, la forma de asumir ese conflicto tiene que ser distinta. Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con el chico. Y el 95% de la población juvenil tiene un problema de consumo de drogas. O sea, así mismo es. Y ese es, digamos, como la raíz de la conflictividad penal juvenil. Un problema de salud pública que no es encarado por salud pública. Fíjate vos que cuando un juez intenta enviar a un chico a un tratamiento de rehabilitación, debe esperar turno porque solamente hay 20 camas. Y un mes es para adulto, otro mes es para adolescente. Es decir, 20 chicos cada 2 meses son atendidos, es decir, un total de 120. Tenés solamente este mes 205 chicos, de esos 205 chicos, 190 son adictos, quiere decir que solamente 20 pueden ser tratados en general o tienen problemas de consumo, perdón. Entonces, allí no hay una política de salud pública. Y ese es el problema. Entiendo. Uno de los problemas. Nosotros estuvimos con las cámaras de Mega TV el fin de semana en el Centro Educativo de Itagua. De hecho, ayer compartimos el reportaje, lo que nos decían los chicos, lo que nos decían los trabajadores sociales. Y en ese contexto quería preguntarles, ¿las entrevistas del mecanismo son capaces de conseguir declaraciones como, por ejemplo, hablar de que si hay conflictos dentro del centro educativo, si, por ejemplo, reciben castigos físicos o apremios o aislamientos?
Sí, en general las entrevistas que nosotros realizamos son entrevistas privadas, sin presencia de guardias. Los guardias no pueden estar cerca o los educadores no pueden estar cerca mientras realizamos estas entrevistas. En general, el porcentaje de chicos que señalan haber recibido maltratos o torturas o castigos en general, el 56% refiere que recibieron estos apremios durante la aprehensión. La policía es el mayor destinatario de las denuncias en general. En otro porcentaje importante también los educadores en general, ¿no? Pero hay también una concepción, María Cristina, y esto es lo peligroso en general, cuando se normaliza el castigo. Entonces a veces los chicos te cuentan, sí me pegaron. ¿Y qué te hicieron? Y me pegaron por las palmas de las manos, las plantas de los pies, pero merecía luego porque me porté mal. O sea, hay una normalización de ese castigo porque justamente es la forma de relación que tiene una persona que no está generalmente capacitada para tratar esta problemática. Y ese es uno de los factores también que tiene que ver con que el sistema debe ser especializado. Y la especialización debe construirse a través de ciertos requisitos mínimos. O sea, en el tema de los educadores hay gente que ha concluido su bachiller pero que no tiene herramientas de psicología, de manejos mínimos de adolescentes, ya sea en general y en particular de adolescentes en conflicto con la ley. No conocen la normativa que se aplica, no conocen los programas que se aplican. Uno le pregunta a veces al funcionario si conoce el modelo sociocomunitario. Y te mira como diciendo que es eso, ¿verdad? Y te dice, sí, ¿y qué es el modelo? Y bueno, y acá le damos de comer y le levantamos al aceite. Dice una rutina, pero no conoce el modelo. ¿Y cómo es un modelo sociocomunitario? Porque cuando nosotros llegamos ahí también nos hablaron de que están tratando de implementar un modelo sociocomunitario. Nos hablaban de la huerta, de la panadería, de las clases que están dando de oficios con Sina Focal y del trabajo y del esfuerzo tremendo que hacen de contacto con las familias. Sí. Cuando hablamos de un modelo sociocomunitario, hablamos de que primeramente el centro debe abrirse a la comunidad. Y allí debemos de encontrar procesos de vinculación con servicios y con derechos que deben ser garantizados por el Estado. O sea, y allí tenemos el tema de educación. O sea, estos chicos deben normalizar su educación, pero en cambio tienen escuelas internas. O sea, deberían ir a una escuela de la comunidad. Deberían ir a una escuela de la comunidad. Pero eso es un desafío mucho mayor que el propio Ministerio de Justicia. A ver si la comunidad le quiere recibir, porque somos súper excluyentes. Recuerdo que cuando querían instalar un servicio de chicos también para recibir personas que eran dados de alta en el neuropsiquiátrico, se manifestó la comunidad. O sea, me encanta. Explíquenos cómo más tenemos que... Sí, no, ¿verdad? Yo creo que hay resistencia cuando hay desconocimiento, cuando hay ignorancia. Fíjate vos que nosotros hicimos hace tiempo conocí un trabajo que se hizo en la comunidad de San Antonio y J. Augusto Saldívar. Se crearon grupos comunitarios que se encargaban de trabajar con los adolescentes, los padres y la comunidad en general. Hicieron un proceso súper interesante, cerca de 200 chicos formados con el SNPP, se habló con el SNPP, se llevaron servicios. Por ejemplo, la escuela dijo, nosotros tenemos 30 computadoras y no tenemos profesor de informática. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el SNPP dio el instructor. ¿Y qué hizo el colegio? A la mañana dio curso a los estudiantes y a la tarde abrió a la comunidad. Entonces se crea una sinergia, pero a través del conocimiento. Y allí es interesante no empezar a trabajar con ellos en el encierro. Si nosotros vamos a educar para la libertad, no podemos educar para la libertad desde el encierro. Y esa es la modificación que debe haber. Fíjate vos que... Y ya hay recomendaciones del mecanismo de cambiar eso. O sea, estas imágenes que estamos viendo, por más que para ellos, y según las declaraciones de los chicos, decían, ya estoy terminando ahora mi bachiller, algunos están aprendiendo a escribir, o sea, ni tenían eso cuando estaban en libertad, no iban a la escuela, pero esto no contribuye a la reinserción social que estamos buscando. Mira, o sea, de que la educación le hace bien dentro, sí, y que debe ser procesual también, ¿no? Okay. O sea, entonces, empiezan las clases en el sistema cerrado, pero tienen que ir incorporándoles de manera gradual. Y entonces, ¿cómo le incorporas? A través del trabajo del psicólogo, que tiene que ir midiendo los niveles de lo que tiene que ver con consumo,
lo que tiene que ver con los manejos de ansiedad y los manejos de violencia. Y eso hay que trabajar. Y a veces este consumo está vinculado con la familia. Tenemos que trabajar con la familia, los niveles de agresividad, los niveles de aceptación del hijo. Y a partir de eso empezar a trabajar con el colegio. Comisionado, me da un tiempito, hacemos una breve pausa aquí en el descargo. A la vuelta queremos hablar justamente la importancia que tiene la familia para ellos, porque en sus relatos lo más importante era que su mamá le llame cuándo fue la última visita y cómo podemos contribuir desde la sociedad para empujar ese relacionamiento y que se reconstruyan los vínculos familiares. Hacemos una breve pausa aquí en el descargo. Estamos hablando de los centros educativos para menores en infracción con la ley penal aquí en el descargo. Esta noche en el descargo le estamos dando seguimiento a la situación de los adolescentes privados de libertad del Centro Educativo de Itagua y en general de los 8 centros educativos que tiene el Ministerio de Justicia para los menores que están en infracción con la ley penal. Muchos temas por preguntar al comisionado Orlando Castillo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que nos acompaña esta noche. Esta es la única institución, como nos decía él, de revisión y control periódicamente que se realiza en estos centros educativos, también en las penitenciarías para adultos y centros como el neuropsiquiátrico. Quisiéramos saber cuál es el poder que tiene el mecanismo para verificar los procesos de cada uno de estos chicos, si tienen defensores legales, si los defensores públicos se van a visitarle mensualmente, como dice la ley, cuál es el resultado de ese trabajo, porque es preocupante, el 70% tienen procesos y solo el 30% condenados. Es así, en realidad ese porcentaje es un porcentaje incluso nacional, ¿no? Y es bastante preocupante teniendo en cuenta de que el sistema judicial para adolescentes debe ser un sistema muy expeditivo. Debe ser lo menos riguroso en el sentido de la aplicación taxativa del sistema penal, sino que debe ser adecuado a las capacidades y a la especialidad que tiene el fuero penal adolescente. Y en ese sentido, las revisiones, las visitas y el acceso a la justicia se rigen por otras reglas también. Y allí el defensor público penal debe ser especializado en temática adolescente. Y ahí tenemos como varios inconvenientes. En primer lugar, que en Asunción redujeron de 5 defensores especializados a solamente 2. Entonces esto hace que haya una recarga de trabajo en general en dos personas. O en otros lugares como en J. Augusto Saldívar había una defensora especializada que la pasaron al fuero ordinario y hoy no hay defensora especializada en J. Augusto Saldívar. ¿Esto qué hace? Que la defensa ordinaria asuma esa defensa del adolescente, pero como no lo consideran, no con la expertise, como lo consideran de no tanta gravedad, esa carpeta va bajando en la pila y se termina olvidado, ¿no? Y eso digamos que se traduce también en la presencia del defensor que debe de tener, según su ley orgánica, una visita mensual al centro educativo. ¿Eso se cumple? Y esto no se está cumpliendo en general, no se cumple en general. En la última visita, ¿cuál es el registro que encontraron? Mira, en la última visita que realizamos, de cerca de 15 defensores que estaban registrados, solamente una había realizado el 100% de visitas en el periodo de marzo del 2020 a junio del 2021. ¿Y usted sabe? Solamente una. Solamente uno. Y esos datos coinciden con la preocupación que registramos en las entrevistas que también hicimos con Mega TV. ¿Les preocupa la visita de sus defensores, sus abogados, dicen ellos? ¿Les preocupa también la visita de sus familiares? Solamente el 25% es el promedio que visita a los chicos. Ese sábado que estuvimos allí, de los 88, solo 3 recibieron visita. Y te rompe el alma la espera que tienen ellos mirando el portón. Mira, el adolescente generalmente te dice que tiene solamente 3 problemas grandes. Y uno cuando habla con ellos lo ve. La comida, ¿verdad? Porque sabes que en ese momento estás en crecimiento y comes muchísimo y te dicen, llegás y si no están comiendo vas a saber, ¿verdad?
En ese sentido hay que señalar que se mejoró bastante. Súper. De una comida pasaron a 5, Sí. ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya hoy no es... Ahora, si vamos a hablar de calidad es otra cosa. Ahí sí creo que hay que mejorar la calidad, ¿verdad? Y aunque el año pasado encontramos de que hubo disminución de presupuesto Estas son las imágenes en un que captamos 40%. nosotros, ese día, en la hora del almuerzo, era Polenta con salsa. Es justamente lo que se le está pidiendo. Comisionado, o sea, está a 40.000 el mazo. No, está es increíble, pero fruta sí, ¿verdad? De hecho, hay un menú elaborado ya hace 6, 7 años que nos está implementando, que es justamente poder dar algunas frutas dentro de la alimentación en general, yogur en general, pero ¿no? qué difícil darle a un chico fruta, o sea, ni en libertad te comen, porque lo único que sobra y se descompone en la casa es la fruta. Los adolescentes no quieren comer. A veces, pero aquí buscan algo dulce en Claro. general, ¿no? Y en general en el periodo de abstinencia buscan lo dulce y lo helado. Entonces, no puede faltar hielo. Si vos te vas a un centro educativo, lo primero que te piden es hielo. Sí, estaban cargando cuando nos fuimos. Es hielo, porque toman día y noche Tereré. tereré, ¿verdad? Por el calor que hace, pero también porque el cuerpo les pide. Y luego lo otro, lo dulce. Te piden caramelos, chupetines y allí podés meter dentro de la dieta el tema de la fruta. Lo otro es el tema del proceso, conocimiento del proceso. Fíjate vos, y aquí se vino mejorando en los últimos 8 años en general, pero falta aún ajustar en cuanto a la especialización también de los jueces. O sea, tenemos 37 jueces penales adolescentes. Ahora, de ese total, no sabemos cuántos son especializados realmente en la materia, y allí hay un trabajo fino que hacer. Por ejemplo, hubieron casos de que en las audiencias eran suspendidas en más de 6 oportunidades, incluso me acuerdo en un histórico, yo estuve también dentro del sistema en el SENAI durante 4 años. Me acuerdo en Paraguarí habían suspendido a un chico 16 veces su audiencia. Y el chico era un chico modelo, pero ya con tantas suspensiones ya no quería portarse bien porque decía, ¿para qué me sirve portarme bien si mi juez no me quiere ver? ¿Verdad? Entonces ahí hay que mirar. Y lo otro fundamental, la tercera pata fundamental que ellos te dicen es la familia. Es la familia, y allí hay un déficit real, y ahí tiene que haber una inversión. Tiene que haber una inversión real. En cuanto a contratación de profesionales, ¿no? En Itagua hay 2 asistentes sociales, pero que no son trabajadores sociales, ¿no? Es decir, no tienen las herramientas de trabajo para poder implementar los mecanismos de comunicación que sean eficaces para la revinculación del adolescente con su familia, y tiene que incluirse el psicólogo para justamente trabajar todo lo que es esa revinculación. O sea, ¿cuál es el problema que está teniendo el adolescente con su madre, con su padre? Tenés que un alto porcentaje vive solo con la madre, ¿verdad? Un menor porcentaje con los padres. Tenés otra vez la problemática de la pobreza, y ahí tiene que entrar necesariamente todo lo que es la SAS con los programas de apoyo social, porque no hay un registro de ello, y hay que apoyar a la familia. ¿Me permite? Vamos a compartir un testimonio de uno de los adolescentes que pudimos registrar el sábado pasado. 17 cumplí anteayer. 17. Sí, pero acá todos están de cumpleaños. Cristian, ¿es hoy su cumpleaños? Sí, hoy vamos a hacer juntos. Ah, ¿qué hora van a hacer? Y después la comida. ¿Y cómo se festeja acá el cumpleaños? Y compartir un choricito así con los amigos, sí, con los muchachos. Con música. ¿Y bailan? Algunas veces. Algunas veces. ¿De dónde sos, Junior? De Itagua. Itagua. Acá cerquita, Acá vecino. sí, ¿Tu familia siempre viene? sí, todos los domingos. Todos los domingos. El jueves vino junto a mí mi mamá y mi hermana por mi cumpleaños. Después va a venir otra vez, enseguida va a venir. Qué gusto. Eso es lo que más quieren los muchachos, Sí. ¿verdad? Que venga su familia. Eso es lo más pesado cuando no viene nadie. Y eso es lo que a mí me ayuda a pasar el tiempo. Si viene mi mamá, eso más me tranquilizo. Sí, seguro. Porque yo estoy esperando juicio oral y todavía no me fijaron la fecha. Vivimos demasiado bien, gracias a Dios. Yo no me quejo de no Itagua. Demasiado bien me trata, gracias a Dios. Mejor que afuera, mejor que la calle. Ya que nada mejor que Ocaba y Copona, que la Ocaba ahí. Está hoy y hace fecha. A pedir para ver o que aprender de cuña caro no más de eso. Sí, yo por Ñemotado, esta es mi segunda entrada por Ñemotado, estoy acá.
Y mi primer entrada me perdonaron, y después vine ahora, salí después de 9 meses, después de 5 meses salí. Me fui afuera acá, no fumé nada, 5 meses afuera, no fumé nada, 9 meses, después de 9 meses empecé otra vez. ¿A fumar? Sí, ¿Marihuana? en crack, ¿Crack? sí, fumé crack, marihuana, cocaína. ¿Y cuando eso fumas ya te transformas? Ya, papi, y primero trabajaba, nomás después ya no sé por acá, me quería más y empecé a dejar mi trabajo, empecé a robar otra vez. Me agarraron otra vez. Un año me fui afuera. Yo el 14 de abril tuve mi libertad del año 2020 y el 17, el 1 de abril de 2021 me agarró otra vez. Te transforma la droga, ¿verdad? Sí, de otro Parece que es una película que uno cuenta nomás fuera, pero es real, ¿verdad? Sí, No me dices lo que haces. no te importa nada la gente. Yo si fumo ya no me voy más a mi casa, por la calle nomás ya. No le quiero verlo a mi mamá porque yo me voy a mi mamá y mi mamá me ve como estoy y ya quiere llorar ya. Y yo por eso no me voy a mi casa, por la calle nomás ando y cuando tengo hambre, cualquier cosa compro. Después Pero si no tenés para comprar, anda, uy, me da pena. Pero hacia mi casa yo por ejemplo trabajo, yo vi los vecinos me dan, los vecinos me quieren mucho a mí, salió mucho de este lado, del lado mío de esta vez. No, a mi barrio yo no le robo, no. Y los vecinos me apoyan a mí. Gracias a Dios, ellos esta vez me apoyaron en mi primera entrada, la gente estaba robando hacia mi barrio y eso, y me agarraron, ellos me entregaron a la policía. Eso debe ser muy doloroso. Sí, pero yo reconozco mi hecho y me hicieron pasar acá, después salí, y nada aprendí a como mamá, allí llego. Pero por lo menos respetamos a la vecina, pues Sí, allá. Cuando respetar a de barrio, pues no. Sí. Las islas de barrio, no. Y yo, por ejemplo, vine por 4 causas, 5 parece. Y de 3 me libraron y 2 se elevó de mí un juicio oral. ¿Y cuándo es tu juicio oral? No sé todavía. Yo hace un año que estoy acá y todavía no sé nada. Y mientras escuchábamos su testimonio, lo conversábamos con el comisionado. Casi todos los jóvenes, el desencadenante para estar ahora privados de libertad es el consumo de la droga, que los obligó o los empujó a robar, a asaltar, incluso a matar. Es así, María Cristina, y vos sabés que este es un problema no solamente del Ministerio de Justicia. Tenés que el Ministerio de la Niñez no tiene políticas de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal. Tienen el PONACOL, que es la política nacional, ¿verdad? Para adolescentes en conflicto con la ley, que primero iba a ser una dirección general, luego iba a ser una dirección y terminó siendo una jefatura. O sea, no tienen ningún poder para incidir. Poder real de incidencia no hay, y no hay un impulso de esa política en general. El Ministerio de Educación, si nosotros hablamos del tema educativo de adolescentes, vamos a comprobar que el 80% de ellos fueron expulsados del sistema educativo entre los 8 y los 10 años. La mayoría de ellos salió en ese tiempo, entre el 3er y 5º grado o 6º grado. Esa misma situación también se observa en la situación escolar de las niñas, porque también visitamos, de las adolescentes en conflicto con la ley penal en el Centro Educativo Virgen de Fátima. También estaban terminando ahora la escuela, también tenían problemas con el consumo de las drogas, y el mayor problema también es que algunas tenían ya niñas, pero sus hijas no viven con ellas. Y ahí te pregunto, el tema de la relación con sus novios, de las privadas, ¿qué recomendación hace Mecanismo en ese contexto, tanto para los varones como para las chicas? En cuanto a las niñas, creo que es importante ver como varios factores, ¿no? Este de la droga que decía, también el tema de la violencia intrafamiliar es muy fuerte, ¿no? Que a veces las expulsa de la casa, o incluso varias de las niñas, algunas de las niñas de repente tienen hijos y no precisamente por consentimiento, ¿no? Entonces es una problemática mayor y que también representa un desafío mucho mayor. O sea, no le estás tratando a una victimaria, sino a una víctima también. Entonces allí hay que trabajar bastante fuerte y modificar la mirada, ¿no? En cuanto al tema de parejas, tanto de adolescentes varones como mujeres, el mecanismo ha permanentemente recomendado al Ministerio la instalación de las privadas para los adolescentes. Muchos de los varones y mujeres, como bien decís, ya tienen su pareja conformada,
ya tienen sus hijos y están teniendo una vida sexual activa, ¿no? Y son visitadas por su pareja. Entonces, se tiene que crear el espacio, se tiene que invertir y establecer los mecanismos de control que puedan garantizar justamente que esa persona acceda y esté con su pareja y se puedan garantizar también la seguridad de la gente que ingresa. Es decir, el ministerio generalmente nos suele decir, pero ¿cómo vamos a ver si es su novia? Contratar trabajadores sociales. Okay. Justamente investiguemos, veamos, que se declare al entrar, bueno, yo tengo una pareja, hace 6 meses ando con esta pareja, o hace 1 año tenemos un hijo, ¿verdad? Y sus papás están en conocimiento. En ese contexto, lo más preocupante en el caso del Centro Educativo Virgen de Fátima es que tenían hijos, hijas, las chicas, y no estaban con sus niños. Es un derecho fundamental que el menor esté con su mamá hasta los 5 años. Es así, ellas tienen derecho a que convivan con ella. El ministerio no está invirtiendo en ello, ¿verdad? Y este es un problema que tiene el Ministerio de Justicia, que tiene todo en una bolsa común. Entonces, el sistema penitenciario y el sistema adolescente son tratados como iguales cuando en realidad deberían de ser separados. Se debería crear un programa presupuestario para penitenciaría y un programa presupuestario penal adolescente, y eso el ministerio no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se debe transparentar la inversión que se está haciendo y cómo se está invirtiendo. Y esto aún no se ha podido establecer porque en realidad no sabemos cuál es. Tenemos hasta ahora 6 ministros más o menos que pasaron por la cartera y ninguno lo ha realizado, pero es un desafío, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto se va a invertir en alimentación, cuántos profesionales se van a contratar, cuál es el monto que se va a destinar. Y sobre todo debemos de invertir en una modificación de la lógica del encierro a una lógica de libertad y educativa hacia los adolescentes. ¿Qué pasos se han dado ya, ¿no? El tema de justicia restaurativa, por ejemplo. Yo sé que el SENAI viene trabajando y teniendo un proyecto bastante interesante de equipos, y eso hay que llevar adelante. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por traernos un poco de luz y una mirada institucional también de control de cómo funcionan estos centros educativos. Algo que me queda claro es que estos chicos que están en encierro deberían ir a las escuelas de las comunidades. Eso es un ejemplo del modelo sociocomunitario, y muchísimas gracias por compartir con nosotros el monitoreo que hacen en los centros educativos. Comisionado Orlando Castillo, muy amable con Mega TV. Muchas gracias, María Cristina. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por sus consideraciones, señor comisionado Orlando Castillo, del Mecanismo de Prevención de la Tortura, esta noche con nosotros hablando de la situación de los centros educativos para jóvenes privados de libertad en nuestro país. Hacemos una breve pausa, no se vayan, a la vuelta seguimos con el descargo. Esta noche en el descargo estamos hablando con los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como lo hicimos con el señor Orlando Castillo, comisionado encargado un poco de los centros educativos para menores en infracción con la ley penal. En este espacio queremos aprovechar el tiempo de los comisionados y estamos en contacto con el señor José Carlos Rodríguez, porque también queríamos tener la mirada de los comisionados respecto a cómo están funcionando los centros de atención psiquiátrica. Hace unas semanas visitamos el Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción, el único centro de referencia especializado en la atención de personas con enfermedades mentales, y encontramos que 180 pacientes que ya están en estado de alta no tenían dónde ir y seguían internados. Es un tema que nos estaba preocupando y hoy queremos aprovechar para abordar un poco este tema con los comisionados. Señor José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, porque me gusta muchísimo poder conversar sobre este tema que importa a muchos, porque el tema de la salud mental no es un tema que uno pueda cajonear o ocultar, porque es algo que nos toca a todos. Y nosotros tenemos una asignatura pendiente muy grande con el hospital psiquiátrico.
En la tradición paraguaya y de otros países también, tenemos una prehistoria, digamos, que es muy negativa. Pero es la historia del manicomio. El manicomio es pensar la enfermedad mental como una cosa que es peligrosa, mala, fea, a ser encarcelada. Y naturalmente esa no es la visión humanista contemporánea, democrática, y no es la tradición jurídica actualmente vigente ni en nuestro país ni fuera de nuestro país. Estoy hablando de países con respeto a los derechos humanos. Y nosotros acabamos de hacer justamente un monitoreo del hospital psiquiátrico, habíamos hecho ya anteriormente otro, y encontramos problemas que son muy graves, muy graves, realmente muy graves. Que eso fue agudizado por la pandemia, pero también por algunas conductas que tienen que ser cambiadas, que son muy negativas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un hospital, pero ese hospital, y poca gente, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el hospital es también una cárcel. Porque cuando hay un problema dentro de la cárcel, porque una persona tiene problemas nosotros decimos más que nada, discapacidad psicosocial, digamos, lo que se llamaba problemas de salud mental, te lo mandan al hospital. Pero lo que pasa es que uno no puede al mismo tiempo atender a una persona con este problema y al mismo tiempo atender a una persona que es una persona que está sentenciada, puede llegar a ser peligrosa, puede llegar a ser violenta, y uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, y lo que se hace además de la persona que está en la penitenciaría generalmente quiere escaparse, eso es lo común. Y entonces hay que, como para que no se escape esa persona o esas personas, que son como 90 por año, entonces hay que encarcelar todo. Y entonces es al mismo tiempo un hospital y una cárcel. Y con cuestiones muy complicadas, justamente que hemos explicado, porque un monitoreo como 90 páginas, ¿verdad? Están cortadas las relaciones con la familia. Hay prácticamente una especie de incomunicación. Y no hay, no se va a una cárcel, nosotros vamos a las cárceles. Hay siempre alguna forma de acceder a un teléfono, hay una cabina, o sea, hay una forma de comunicación con la familia. No, acá no hay una forma de comunicación con la familia. Y como es un hospital nacional, entonces muchas veces la gente está muy lejos, no puede tomar contacto telefónico, no se permiten los teléfonos, no se permiten muchas veces las cuestiones personales. O sea, las ropas se cambian todos los días y no es mi ropa, es la ropa de todos. O sea, hay una situación de cuidado que no es posible, ¿no? Como una rutina muy de hierro, ¿no? Usted entra y entonces usted es medicada, y si es medicada y no mejora tanto como se quiera o se espera, entonces va al electroshock, y si el electroshock no funciona, usted se va a crónica. Entonces como una situación así de cadena de montaje o de brete. Señor comisionado, nosotros lo que pudimos acceder en un reportaje que hicimos fue hasta el área de urgencias, y realmente más allá no se puede acceder. Ustedes, que como miembros de la Comisión Nacional del Mecanismo pudieron acceder internamente, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Si usted tendría que seleccionar 5 que hizo el mecanismo para mejorar esas condiciones que parecen que no tienen tanta importancia, por ejemplo, lo de compartir la ropa, pero ese tipo de cosas le genera muchísimo conflicto a esas personas que no están entendiendo por qué están compartiendo la ropa de todos, y un día está usando él y otro día otra persona, así como también el tema de la comunicación. Bueno, conseguir 5 me va a hacer un poco difícil, pero voy a llegar a 5 muy rápido. Okay. En el primer lugar, no puede haber una falta de juridicidad, en el sentido que usted no viene y se va a quedar para siempre porque yo decida. No puede ser así. O sea, hay que respetar los propios protocolos que ellos tienen, y hay que distinguir, por supuesto, las entradas, las internaciones voluntarias de las involuntarias. Porque cuando la persona está con una situación de crisis,
entonces entra en forma involuntaria y eso es común. Pero ¿qué pasa? No pasa luego a la acción voluntaria. Entonces usted se queda y mientras se queda no tiene derecho a usar el teléfono, no tiene derecho a usar ningún teléfono, ni el tuyo, si trajo. No tiene derecho a comunicarse con su padre, a hacer ningún tipo de actividad propia. Está encarcelada pero incomunicada. Eso es muy grave. Segundo, ninguna medicación, ninguna, se le puede dar a una persona sin que tenga ya, que pasó su crisis sin consentimiento informado. Eso es un delito. Tener detenida a una persona, tener detenida por coaccionada a una persona sin consentimiento informado es como una cárcel sin orden judicial. Cuando las personas están en crisis se entiende, pero alguien tiene que entonces dar autorización. Entonces, no pueden ser coactivas o coercitivas, no puede ser obligatoria el trato sin consentimiento informado de las personas que están tratándose. Eso es un hospital, eso no es una cárcel. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, la familia no puede ser desconocida, porque claro, el tema es que uno desconoce a la familia y después cuando la persona se mejora, hay problemas para devolver la persona a la comunidad. Entonces no pueden romperse las comunicaciones con la familia. No puede hacerse. Y eso es así. Eso está prohibido. Es como una prisión sin comunicación. En tercer lugar, entonces, el vínculo con la familia. Eso es muy importante. Luego hay que planear desde el primer momento un trato que incluya los distintos métodos. No solamente el médico y el medicamentoso y el electroshock, si es que hay consentimiento informado, no consentimiento, no, consentimiento informado. Y la rehabilitación es una vuelta a la casa. Y a veces usted no puede volver en las circunstancias mismas en que estaba en el pasado. O sea, a veces uno queda con un problema, ¿verdad? Claro. Pero de todas maneras hay que ver cómo hacerlo, porque también si yo tengo la presión alta, y hay cosas que no voy a poder hacer, y a lo mejor no me curo de eso, pero me rehabilito, o sea, me adapto. Si yo tengo diabetes, bueno, yo no voy a poder tomar alcohol como tomaba, o no voy a poder tomar azúcar como tomaba, pero eso no significa que yo esté ya yendo a crónico. Yo tengo que volver a mi vida. Y muchísimas otras cosas. Mucha gente que tiene cáncer, hay una remisión, como, qué sé yo, presidente Lugo, pero él sigue haciendo su vida. O sea, no hay que pensar que la persona tiene que, entre comillas, curarse del todo. No, a veces no se cura del todo, pero se recupera y se rehabilita. Y entonces hay que pensar desde el primer momento eso. Ya estamos por la tercera cuestión. Hay otras cosas que son demasiado importantes. La estructura no puede ser una estructura de cárcel. Ustedes estudian la parte de urgencia, ustedes tienen un territorio encarcelado. Eso no tiene que ser así. Un hospital no es una cárcel. O sea, la arquitectura tiene que cambiar radicalmente. No tiene que ser una estructura carcelaria. Y ya estoy por la cuarta. El otro tema es que hay que hacer un equipo. Hay que hacer un equipo en donde el médico, el psicólogo, el trabajador social se integren y hagan realmente un esfuerzo de rehabilitación en relación al paciente o al internado. Y eso tiene que funcionar de verdad. Acá no, acá el médico manda todo y bueno, los psicólogos son auxiliares, los trabajadores sociales también son auxiliares, pero ellos no son parte del tratamiento realmente, del diseño terapéutico. Y evidentemente hay como una medicalización equivocada, porque una enfermedad, sobre todo esta enfermedad, si ustedes quieren llamar, no es algo que toca el cuerpo de la persona. No es que yo le voy a, así como si yo tengo un problema físico y le doy un analgésico y ya me pasó el dolor. No, acá lo que está en juego es la persona. Una discapacidad psicosocial es un problema de la persona. Está en juego tu ser, tu personalidad, tu proyecto, tu afecto.
Estas consideraciones que hace, comisionado, son consideraciones que, si uno conoce el neuropsiquiátrico desde la época en que se le llamaba el manicomio hasta hoy, son casi circunstancias que se mantienen. ¿Qué ha podido hacer el mecanismo a partir de su creación en el 2011 y en todo este tiempo? ¿Ha servido de algo los informes, las visitas y el monitoreo que realizan y presentan, y también hacen recomendaciones al Ministerio de Salud? ¿Se han tomado en cuenta esas recomendaciones para tratar de solucionar, por ejemplo, estos 5 puntos que nos acaba de señalar? Yo te diría que sí y no. En primer lugar, sí hay movilizaciones. Yo estuve anteriormente en el manicomio, como se decía, y la gente estaba en un corralón, sin ropa, y se les bañaba con una manguera, como si fueran animales. Yo viví eso. O sea, viví en el sentido que yo conocía, porque soy psicólogo, y yo estuve ahí. Eso cambió, ¿verdad? Han cambiado muchísimas cosas. La parte, por ejemplo, de internación, ha cambiado. Antes no habían camas para las personas con... O sea, realmente han cambiado. Pero lo que falta por hacer es muchísimo. Y hay cosas que se están haciendo. Y yo creo que en este momento es estratégico lo que ustedes hagan, porque hay una ley que está en el Parlamento. Y esa ley va a establecer no estas 5 cosas que yo digo, sino 20 más, de tal manera que eso sea un hospital realmente y que tenga resultados, porque hoy la gente entra y sale, y sabe cuál es el motivo principal de internación hoy, que no cumplió con su tratamiento. O sea que está volviendo. Es la misma gente que entra, la que sale y la que vuelve. ¿No? O sea, no hay no se termina el tratamiento. ¿Y qué solución le ve a la situación de los 180 pacientes que están dados de alta pero que no tienen dónde ir porque no se volvieron a crear esos hogares de donde pueden estar después, sus familiares no los recogen? ¿Qué pasa con los derechos de esas 180 personas que fueron dados de alta y que el propio director del neuropsiquiátrico nos dijo, están de alta pero no tenemos dónde enviarlos, ellos no tienen dónde ir? Evidentemente falta hacer más estos mecanismos intermedios, y hace falta tomar el contacto. El hospital no puede ser una cuestión de cristal, una especie de tubo de ensayo aislado, porque ellos los aíslan y luego a la hora de devolverlo no pueden devolverlo. Un hospital psiquiátrico o un hospital de salud mental tiene que tener contacto en las zonas. Hay, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero un lindo lugar en donde la gente no se interna para siempre, ni mucho menos. Hay un buen pilar que funciona muy bien. O sea, hace falta regionalizar, porque ¿qué posibilidad tiene la persona de Hernandaria de venir a verlo a su amigo, a su hija, a su madre, a su hermano? O sea, hay que insertar el sistema de salud mental dentro del hospital, y este sistema dentro de la comunidad. No puede hacerse algo así como que un hospitalismo viene, se cura y se va. Entiendo. Eso no funciona en la salud mental. No anda así. Y ahí va a tener los 180. Claro que va a tener 180, pero esos 180 tenían prohibido llamar por teléfono a su familia. Y Entiendo. ese es el punto. Le agradezco muchísimo, señor comisionado, por compartir sus consideraciones respecto a este evento que nos llamó muchísimo la atención cuando hacíamos el reportaje en el Hospital Neuropsiquiátrico. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muy bien, y denos una mano, porque hay algo que mejorar y se puede. Por supuesto. Muchísimas gracias al comisionado José Carlos Rodríguez del Mecanismo de Prevención de la Tortura esta noche con nosotros. Y con esta entrevista estamos cerrando el programa por esta noche, recogiendo un poco el testimonio y la mirada y el informe y la descripción que ha hecho el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no solamente del Hospital Neuropsiquiátrico, sino también de los centros educativos para menores en infracción con la ley penal esta noche en el descargo. Les agradecemos por elegirnos para informarse como todas las noches. Tapen de Pujare por ahí. Hasta mañana.